Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. No, porque hoy de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador compartía en la mañana que sigue e insiste en hablar sobre el tema de Pedro Castillo. Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador en tocar el caso de Perú, lo que está pasando en Perú. Y de hecho hoy se burlaba un poco, ¿no? Del tema diciendo, bueno, pues aunque me declaren persona non grata, pero hacía esta mofa de cómo Pedro Castillo le contaba que cuando él salía y gente de la clase media alta lo veía, se le pararon enfrente y hacían como una señal de que apestaba, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones completamente clasistas, que son completamente racistas, siguen ocurriendo. Y la comparación que hacía el presidente es, esto pasaba en México, en Porfiriato, y estamos viendo que en Perú está pasando en este momento. Y la situación en Perú crece. De hecho, si no mal recuerdo, la semana pasada la defensa de Pedro Castillo cambió. El ministro de Perú le advirtió a México ante la posibilidad de asilo acuñada de Pedro Castillo, que pues las cosas se van a poner todavía más tensas, que van a incrementar las tensiones, que eso escalaría más bien las tensiones con Perú. Y bueno, una cantidad de cosas que están circulando, incluso premiaron, entre comillas, a Pedro Castillo por dar el golpe de Estado más absurdo, ¿no? Corto y ridículo de la historia, así lo empieza a titular la prensa, y son creo que cosas que vale la pena hacer un análisis. Y para hablar de ello, yo le agradezco infinitamente que me acompañe el día de hoy a Daniel Stulin, que él es una persona que ya lo han escuchado en algunos otros programas, es un escritor, es investigador, es experto en temas de geopolítica, es alguien que yo creo que nos va a poder dar una visión internacional de qué es lo que realmente está pasando detrás de lo que la prensa informa en Perú, porque una cosa es lo que la prensa está diciendo que pasa y otra muy distinta es lo que realmente está pasando. Entonces, yo le agradezco infinitamente a Daniel Stulin que esté aquí, porque incluso sé que él ha comentado ciertas cosas relacionadas con el tema y algunas fueron incluso hasta sacadas de contexto, que esto para nada debería de ser tomado. Así que yo sé que ya son las últimas del año, pero Daniel, qué alegría tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Muy bien, excelente, gracias. Pues Daniel, empecemos con esto, que Perú, ¿no? El presidente de México insiste en platicar sobre el caso del Perú, insiste en mencionar el caso de Pedro Castillo, por mucho que ya hubo advertencias, avisos, N cantidad de comentarios por parte de Perú diciendo, no, esto va a incrementar las tensiones. Si siguen hablando de Perú en México, van a incrementar las tensiones, pero creo que, y así lo entiendo, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo desde esta visión de aprovechar las mañaneras y que se empiece a generar un equilibrio de esto es lo que realmente está pasando en Perú y no necesariamente lo que están informando desde las fuentes oficiales. Así que, ¿qué opinas de esto? Y empecemos quizás con una visión general de qué está pasando en Perú. Bueno, lo que está pasando, hay varios elementos aquí, podemos comentar el tema de información, guerra híbrida, que es muy importante, pero yo te quería empezar explicando de por qué lo de Perú. Estamos viviendo el fin de un ciclo económico que, bueno, empezó en 1944, que se llama modelo Bretton Woods, que está basado en crecimiento infinito, con el dólar americano como moneda principal de cambio a nivel planetario. Entre finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1991, ha habido dos modelos económicos. Por un lado, el Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, el dólar, etcétera, un modelo occidental basado en bueno, supuestamente libertad de expresión, propiedad privada, etcétera, y esta parte occidental controlaba 60% del mercado planetario. Y por otro lado, tú tenías otro bloque, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, los países, ¿no?, de aliados de la Unión Soviética, con rublo a la cabeza, que controlaban 40% del mercado mundial y basado en bien común, etcétera. Entonces, estos dos modelos coexistían entre finales de la Segunda Guerra Mundial en 1991. En 1991, estos dos modelos se fusionaron en uno. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Va muchísimo más allá del alcance de esta entrevista.
Pero yo estoy seguro que en 1991, el año de la caída de la Unión Soviética, el país estaba creciendo 11% al año y tenía una cuota de mercado más grande que Estados Unidos en el día de hoy. Lo desmontaron por dentro, razones cómo y por qué, repito, va mucho más allá, pero como en la Unión Soviética todo era de todos, un burócrata cualquiera que en muchos casos tenía más poder que incluso la gente millonaria como Levi Rockefeller no podía hacerse con nada al morir porque sus hijos no podían controlar porque era de todos. Entonces, para poder hacerse con propiedad de un país tan grande, era necesario destruirlo por dentro y consiguieron en ese sentido los dos modelos, capitalismo occidental y socialismo soviético satélites, se fusionaron en un modelo liberal banquero planetario y este modelo existió entre 1991 hasta el año 2007-2008. En este periodo, el Occidente literalmente copó el espacio postsoviético, porque el capitalismo es un modelo muy dinámico, entonces se ha hecho con 40% del mercado mundial, expandiéndose al límite del planeta Tierra. Pero en 2008 se encontraron, aquel momento era el principio y ahora es el fin del modelo. O sea, el paciente metafórico que entró en 2008 en el hospital con dolor de la garganta, hoy está en su lecho de muerte. En 2008, digamos, el primer aviso serio era lo que se llamó la guerra de subprime o la quiebra de Lehman Brothers, era simplemente el principio del fin del modelo económico. ¿Por qué te estoy contando eso? ¿De qué manera está vinculado al Perú? Lo que estamos viendo ahora mismo es, hemos llegado al límite de crecimiento. Quiere decir que tú no puedes expandirte a ningún otro punto más porque el mundo entero ya está copado. Y ya no pueden robar nada a nadie porque la clase parasitaria siempre ha vivido a costa de los demás. El imperio británico robando a los indios, el imperio español robando a los indios en las Américas, los americanos a punto de pistola trayendo sus revoluciones del color y su democracia a cuatro rincones del planeta Tierra, destruyendo países, etc. Entonces, hoy en día, los países con recursos naturales, obviamente es el blanco del ataque por parte del imperio del Estado profundo a nivel planetario para hacerse con los últimos, digamos, reductos de recursos naturales y riqueza. En este sentido, Perú, igual que México, tiene grandes recursos naturales. Por un lado tienes litio, por otro lado tienes plata, igual que en México. Y también Perú es un elemento muy importante de lo que sería el futuro próximo, el proyecto civilizatorio de Gran Colombia de Simón Bolívar, o sea, aplicado obviamente al siglo XXI. En ese sentido, o sea, el golpe de Estado de derecha que hemos visto hace, 3 semanas más o menos, 2 semanas y medio, son golpes de Estado de derecho, no tiene nada que ver con Pedro Castillo. El objetivo, ya hemos visto el telón del fondo, apoyado por la embajada americana, como siempre, a nivel de logística y a nivel de aparato de preparativo, aparato de los medios de comunicación, de guerra de información. También, obviamente, estamos viendo como Estados Unidos, los países, obviamente, del bloque occidental capitalista, está ahí apoyando a la golpista, a la usurpadora, que ahora se ha hecho con la presidencia. Esto es dos por un lado. Y por otro lado, lo que tú estás comentando, el tema de los medios de comunicación, estamos viendo, o sea, no de ahora, sino en los últimos años, en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador ha comentado mucho, obviamente, sobre el tema de la guerra híbrida, guerra de información. Se ha convertido, obviamente, muy popular, no solo entre los especialistas, sino también entre, digamos, el pueblo en general. Y por regla general, hay dos generaciones, enfrentamos a personas cuando estamos hablando, ¿no? Esta guerra de información. Por un lado, una guerra de información, llamámoslo 1.0, que es, bueno, tu vieja agitación, propaganda de que todos conocemos desde hace mucho tiempo, que utilizan nuevas herramientas de Internet para, obviamente, cambiar las creencias de las personas. Esto es fácil, pero también hay una nueva guerra de información, vamos a llamarlo 2.0, que es, bueno, literalmente la creación de una combinación de, por un lado, de psicología y por otro lado, del comportamiento. O sea, grandes datos personales, interfaces a través de algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, esta guerra de información 2.0 no trata de creencias o ideales o pensamientos, sino de instintos, de hábitos, de estereotipos, porque muchas veces, fíjate, cuando hacen entrevistas, te encuentras la gente en la calle y te preguntas, bueno, ¿usted qué opina? Y el tipo te dice, yo pienso. Ahora, si tú paras el video, lo que él te está diciendo no es que lo que yo pienso,
Porque para pensar hay que saber pensar, hay que leer mucho, hay que saber ponderar y estar bien informado. Lo que te está diciendo la mayoría de las personas no es que yo pienso, sino lo que yo siento. Y como los sentimientos o corazonadas son igual de válidos tuyos, mira, de cualquier señor o señora, de cualquier pueblo, de cualquier parte del mundo, o sea, no son discutibles o debatibles porque son sentimientos. Entonces, a partir de esos sentimientos, tú puedes empezar a manipular, maniobrar su trabajo sucio, lo que hace la derecha en México, lo que hace la derecha en Perú, lo que hace la derecha en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese sentido, para los científicos, porque al fin son los científicos que diseñan estos tipos de programas de institutos, como el Instituto Tavistock, que es uno de mis libros famosos que he escrito hace 10 o 12, no me acuerdo años. Entonces, preparan los programas y después tienes toda esa tropa de choque con lo que lo están llevando a cabo. Y para que los científicos, un ser humano, ¿no?, se divide en psique y en somático, en materia ideal, físico y también mental. El hombre es un individuo, no es un dividuo. Tú no lo puedes dividir en trocitos. Consecuencias, pues tienes un impacto tecnológicamente preciso. En el cuerpo puedes dar lugar a heridas mentales que no cicatrizan nunca. Yo te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas los atentados de 11S, no? Estamos toda la mañana, o sea, todo el mundo lo recuerda, dice, ¿dónde has estado tú en el momento de los atentados de 11 de septiembre? O sea, todos estamos a las 8:45 de la mañana, hora de Nueva York, cuando pasó el primer ataque, hasta las 3 de la tarde, 6, 7, 8, 9 horas ese día, entero con la población mundial en shock, mirando esta imagen aterradora, una y otra vez con esos aviones chocándose, la gente muriendo por el mundo, corriendo como locos, apocalipsis, con las palabras America under attack. Entonces, estas son cosas que no se cicatrizan nada bien, pero eso también está muy pensado a nivel psíquico. Y estos son los experimentos que no vienen de ahora, sino vienen de muchísimo antes. O sea, podemos ponerlo, por ejemplo, en contexto, hablando de México. O sea, no es ninguna coincidencia que estamos viendo, hemos visto cuántas veces, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. De hecho, no me acuerdo cómo se llama este tipo, o sea, español, que le pagaron un dineral para crear una campaña que dice que Andrés Manuel es un peligro para México. Y tampoco sería descabellado pensar entonces que a alguien se le ocurrió decir que Andrés Manuel es cercano a los rusos, es decir, es cercano a Putin, que Andrés Manuel nos va a llevar al camino tipo Chávez de Venezuela o cercano a Cuba. O sea, te pongo otro ejemplo. Cuando estamos hablando de este tipo de programas psicológicos, ¿okay? O sea, obviamente estamos hablando del control por parte de esos poderes fácticos, económicos o financieros. ¿Y ahora qué está de moda? Ahora, por ejemplo, hablando de China, dicen, mira, China, Hong Kong. Hong Kong es territorio ocupado por comunistas chinos, que antes la gente de Hong Kong disfrutaban de la libertad, de ahora Hong Kong se ha convertido en un planeta prisión, ahora no son libres. O sea, te están diciendo que antes eran libres y ahora tienen que votar por fuerza por este chino Xi Jinping, comunista asesino, porque no tienen ninguna opción y si no le votan van a la cárcel. Pero entonces la pregunta es, o sea, en la época del dominio del Imperio Británico, cuando el gobernador era un tipo que se llamaba Chris Patton, esa gente de ese mismo Hong Kong votaban, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes un gobernador encargado de cuidar los intereses del Imperio Británico y de la corona, y esa gente no era nada, eran súbditos del Imperio Británico. Entonces, esto forma parte, o sea, a nivel psicológico, psicosomático, también emocional, de lo que están haciendo al sacar la imagen de Andrés Manuel es Chávez, México es Venezuela, Andrés Manuel es un dictador. Yo muchas veces explico a la gente, o sea, digo, mire, cuando llaman a Andrés Manuel dictador, si Andrés Manuel fuera dictador, toda esta oposición estaría ya muerta. Eso es lo que han hecho en países como Chile con Pinochet, lo que está haciendo esta tipa, la usurpadora en Perú, matando a la gente por protestar. Eso es lo que hacen los dictadores, matan a la oposición, y si no, ¿de qué vamos a hablar? Repito, hablamos de Saddam Hussein. Entonces, claro, la dialéctica funciona porque, repito, al hacer la pregunta, ¿usted cree que Andrés Manuel va a llevar a México hacia el campo de Venezuela, Cuba, la Unión Soviética de los años 80? Entonces, enseguida te aparecen imágenes
no a nivel intelectual, sino a nivel emocional. Repito, fíjate las principales causas de estrés, que son grave amenaza para la vida. O sea, situaciones de conflicto prolongado, pérdidas de ingreso, enfermedades, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos viendo. O acontecimientos catastróficos. O sea, podemos hablar de algún tipo, el élite, o los Krause, ¿no? En México, igual que estamos hablando del padre o del hijo, o quien sea. Se han creado un documental, un programa, un libro, una investigación, ¿no? Sobre que Andrés Manuel está llevando a México camino a Venezuela, y enseguida, repito, te pones las imágenes. La persona es vagando por la calle, desnutrida, imágenes fuera de contexto, y tú estás dejando que la gente rellene los huecos, los silencios, porque claro, los Krauses tampoco son idiotas. Tienen que tener cuidado. No pueden decir que Andrés Manuel es un dictador, un asesino, porque esto es penal, le van a la cárcel. Entonces lo que hacen es, sin decirlo, usando las imágenes que nosotros, los oyentes, los telespectadores, estamos juntando estos hilos y llenando los silencios de los huecos con nuestras propias imágenes, no a nivel de pensamiento. Y ahí viene lo que te decía antes. ¿Usted qué opina? Yo pienso. No, piensa no. Tú no piensas, tú eres un imbécil. Tú sientes como cualquier otro, sino a nivel emocional. Y es fácil ver que esta forma de llevar a cabo esta combinación de estrés describe perfectamente la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial. Da igual si estamos hablando de COVID, da igual si estamos hablando de dictaduras, da igual si estamos hablando de campos de concentración, de códigos QR, de cualquier cosa que quieras. ¿Okay? Y este estado de incertidumbre hábilmente mantenido y manipulado por los medios de comunicación de masa, que ningún medio grande de comunicación creo que tiene que ser obvio a cualquier ser pensante, no se entiende, sino pensante, trabaja para ti, trabaja para los grandes intereses, porque estos grandes intereses les pagan calefacción, aire acondicionado, seguridad social, su parking, sus sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, captan para ellos. Y por eso es lo que estamos viendo a nivel planetario, esto Twitter está sacando ahora. Entonces, la dialéctica de control, da igual si estamos hablando de cualquier cosa, el estado profundo tiene su modus operandi. Y el telón del fondo de todo lo que estamos viendo, repito, ¿cuántas veces han intentado la derecha en México quitarle del medio a Andrés Manuel? Pasa que Andrés Manuel tiene muchas tablas, es un maestro y no es nada fácil. Pero en Perú, donde tú tienes un tipo como Pedro Castillo que llegó sin equipo, y esto también hay que comentar, porque Andrés Andrés Manuel perdió las elecciones 2006, 2012, pero a lo largo de los últimos muchos años, ¿cuánto? 2, 3 décadas, ha creado un equipo suyo propio de apoyo. Este tipo en Perú no. Igual que Donald Trump cuando llegó a la presidencia, llegó con solo 2 personas de apoyo. Uno, que era el general Flynn, y otro era Steve Bannon, su ideólogo. Y a los primeros de cambio, si te acuerdas, le quitaron estas 2 así de en medio, literalmente en un mes y medio. Y Trump se quedó sin equipo, sin nadie de apoyo. Y está rodeado de los traidores, de los vagabundos, de cualquier cosa que les ponía el Estado profundo. Porque el Estado profundo no es el Partido Republicano, Demócrata, porque el sistema en sí nunca cambia. Y por eso tú tienes tu Henry Kissinger metafórico, Zbigniew Brzezinski metafórico, uno de estos ideólogos o muchos metafóricos que sirven no a un partido político, sino al Estado profundo, el sistema en sí. Y por eso, en este sentido, en Estados Unidos no hay ninguna diferencia entre un Bush o un Clinton o un Obama o un Biden, porque es el mismo Estado profundo. No te estoy hablando de los 2 partidos, que es absolutamente irreverente quién está al frente del país, salvo que llegó Trump. No es que Trump es un genio, simplemente era un proyecto alternativo de otro grupo que no formaba parte de esta élite. Y Trump llevó 4 años intentando de poner en pie un proyecto y no pudo hacerlo. Imagínate un tipo como Pedro Castillo sin ninguna experiencia. Yo te acuerdo cuando él llegó a México por primera vez, Andrés Manuel le preguntó enseguida, compañero, ¿cómo ganaste a la primera? Claro, a Andrés Manuel le robaron en 2006, le robaron en 2012. Pero este tipo ganó, pero llegó sin equipo, en un partido que no era suyo, era de otro. Y intentó 1 año y medio, quitando y poniendo, claro, volviendo a los medios de comunicación de Perú, que son absolutamente todos vendidos, de primero a último los grandes medios.
O sea, y esto es no solo de ahora, sino lo de siempre. Entonces, o sea, los medios básicamente le pusieron como un loco. Mira, este Castillo otra vez está quitando ministros. Estaba quitando ministros porque no pudo encontrar personas adecuadas que no eran traidores o ladrones o personas sin escrúpulos. Y le costó y no pudo al final, porque no tenía ni partido, ni equipo, ni gente de confianza. En ese sentido, los que le intentamos ayudar, o sea, era imposible porque las voces en contra para seguir causando una línea mucho más, obviamente, ideológicamente vinculado a toda esta tropa de traidores del Perú, era sobrecogedora. Y por mucho que varias personas hemos intentado de hacerle entender que no era la forma de hacerlo, era imposible, porque el otro lado era demasiado grande para cambiar la dinámica. Y bueno, la consecuencia es ahora mismo el hombre está en la cárcel y tú tienes una dictadura de derecha. Y vamos a ver a dónde llega eso. Ahora, Daniel, ¿qué es lo que pasó particularmente en Perú? Porque Pedro Castillo llegó a un momento en el que se acercó a la OEA. Pedro Castillo llegó a un momento en donde intentó, de hecho, hasta cierta manera, tener estas concesiones con Estados Unidos cuando era algo que quizás no se esperaba, era como de ¿por qué? O sea, yo veía comentarios de gente decir, ¿por qué vas y abrazas a la OEA? ¿Por qué vas y juegas con sus reglas? Cuando justamente lo que queremos es lo contrario. Porque no tenía equipo y estaba buscando como sea oxígeno. Y cuando tú no tienes oxígeno, necesitas respirar. Y tú estás rodeado y cercado por los medios de comunicación que están en tu contra, por el Estado judicial que está absolutamente de derecha extrema, traidores y ladrones, por el Congreso hostil que no te deja ni salir del país. O sea, Castillo era prisionero en su propia casa, no podía salir ni del palacio. Estaba vigilado 24 horas al día. Entonces, en ese sentido, pensando, yo me acerco a Estados Unidos, intento de hacer un acuerdo con ellos, o con OEA, que es otra organización que no sirve para nada, absolutamente para nada, al menos que tú eres un traidor y trabajas para los intereses supranacionales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vendepatrias, como cuántos presidentes en la historia de México han sido vendepatrias. Entonces, en ese sentido, si eres patriota, y Castillo era patriota, o sea, él quería, no entendía, porque repito, no entendía este aparato que es un aparato de poder a nivel supranacional que está muchísimo más por encima, es mucho más poderoso que el gobierno en sí o los congresistas en sí, porque es una cosa supranacional. Y cuando empezó a darse cuenta, porque claro, la gente piensa que en una democracia te votas a un tipo como Biden o cualquiera de estos, entonces ese es el presidente del país. Este tipo que es el presidente de un país, de igual estamos hablando de Estados Unidos o de cualquier otro, es un nadie, es un chico que te sirve café a esta élite supranacional. Y esta élite no tiene puestos de trabajo en gobierno. Esta gente son a nivel supranacional, estos grupos del poder que podemos hablar de ellos como proyectos globales, podemos hablar de las élites que llevan dominando la historia de la humanidad, no de ahora, sino de hace cientos de miles de años. ¿Te quieres creerlo o no quieres creerlo? Es irrelevante, pero es la realidad. Y cuando hablamos de las conspiraciones, fíjate que todas las conspiraciones son conspiraciones abiertas. O sea, en el sentido de que te están diciendo, y solo con mirar lo que te está diciendo Foro Económico Mundial, te están diciendo de forma absolutamente abierta. Solo es cuestión de meterse en la página y leer los libros de Klaus Schwab. Te dicen lo que te van a hacer. No quieres creer, es tu asunto, pero se te están diciendo de forma absolutamente abierta. O sea, conspiraciones no son cuatro viejos sentados en una sala oscura, agarrándose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. No, todo lo contrario. Y esto decía H.G. Wells en su libro La conspiración abierta, escrito en 1928. Esto sí que lo entendía muy bien, porque formaba parte de esta élite. Entonces, cuando tú llegas a la presidencia de un país, y Andrés Manuel, ojo, como yo entiendo este trasfondo del poder muy bien, porque tengo dos doctorados, uno en ciencias políticas, pensamiento conceptual y otro en tecnologías avanzadas. Entonces, cuando Andrés Manuel muchas veces habla sin decirlo de todo, pero entre líneas se entiende muy bien, porque hay dos discursos, uno a nivel público y otro a los que tengan ojos y pueden entender los mensajes ocultos. Entonces te está diciendo que él entiende muy bien quiénes son sus verdaderos enemigos.
Entonces, con el caso de Pedro Castillo, cualquier otro presidente, pero como estamos hablando de Perú, este tipo, un cierto momento, empezó a darse cuenta que la gente que le rodeaba no pintaban absolutamente nada a nivel político. Entonces buscaba algún, lo que dije, oxígeno, acercándose primero a Estados Unidos, después a OEA, pensando que a través de ellos pueden de alguna forma convertirse en uno de los suyos, como dice la mafia, para que les dejen trabajar. Pero claro, el problema, volviendo a lo que yo dije al principio, hoy, con la expansión infinita ya en punto muerto, el modelo económico absolutamente destruido. Entonces, esta élite política financiera, lo que necesitan es los países o hacérselo como un junkie, o sea, robarte los últimos $20 para tener el último chut para sobrevivir un día más. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial. Y por eso cualquier país con recursos naturales, ahí tú estás viendo conflicto armado. Fíjate la situación en Kosovo. La guerra entre Kosovo y Serbia. Porque, ¿qué pasa ahí? Bueno, Kosovo es el punto de entrada más corta de droga de Afganistán a Europa. Y como la droga es el lubricante de la economía mundial, que al año mueve 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo, en cash. O sea, el que controla este punto de entrada, y por eso también volviendo al año 1999, ¿por qué destruyeron a Yugoslavia? Porque un país fuerte como Yugoslavia, que no permitía entrada de droga de Afganistán a Europa, obviamente habría que destruirlo y lo destruyeron. Ahora mismo la situación es muy parecida. Entonces, cualquier conflicto en cualquier parte del mundo tiene que ver por encima de todo con los recursos naturales. Y por eso en ese sentido lo que estamos viendo hoy en día solo había pasado 2 veces en los últimos 2000 años. Primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció feudalismo, y después, 1000 años después, entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo, y apareció capitalismo y Estado moderno. Da igual si eso lo tomamos como punto de partida, el nacer del Banco de Inglaterra en 1794, no importa, entre los siglos 16 y 17. Entonces, ese modelo de capitalismo, tal y como lo conocemos nosotros, está llegando a su fin, está en su lecho de muerte. Y por primera vez en la historia, no tenemos el lenguaje para explicar lo que viene después. Y por el lenguaje no te estoy diciendo español o ruso o chino o en inglés o alemán. Estoy hablando del lenguaje de la economía. Y esto también es muy sencillo de demostrar, porque si tú miras los últimos, no me acuerdo cuántos son, 22 a 23 premios Nobel de Economía, volviendo a la crisis 2008 hasta ahora, ni uno de ellos es capaz de contestar una pregunta muy sencilla. Señores y señoras, porque ha habido 3 o 4 mujeres entre todos esos que ganaron. ¿Ustedes nos pueden explicar qué está pasando en el mundo? Ninguno de ellos tiene lenguaje para explicar lo que está pasando. Esto significa que por primera vez en la historia carecemos del modelo para sustituir el modelo que está en su lecho de muerte. Y esto significa, extrapolándolo un poquito al futuro, que este hueco se llena, este vacío se llena con violencia extrema. Y es justo lo que estamos viendo ahora mismo en África, en Oriente. En África tú tienes 54 países, 37 de ellos están en guerra entre sí, entre los grupos terroristas a nivel local, a nivel territorial, a nivel regional. De 54, 37 están en guerra. Podemos hablar de Oriente Medio, podemos hablar de cuántos países en Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia, podemos hablar de la situación de conflicto entre China y China y la India, podemos hablar del sudeste asiático, podemos hablar de entre China y Taiwán, Japón y Rusia, o los países de América Latina, o el mismísimo Estados Unidos, que está así de cerca de estar metido en una guerra civil 2.0. ¿Entiendes? Porque las diferencias entre los dos extremos son tan grandes que no hay forma de arreglarlo, salvo que no a través de una guerra civil. Y después ya se verá qué va a pasar con el país. Y por eso repito, lo que estamos viendo ahora mismo es insólito a nivel mundial. Y Perú no es Perú, es uno de los muchos puntos mortales a nivel planetario en esta situación del conflicto, porque repito, el poder en la sombra necesita hacerse con los últimos vestigios de los recursos naturales, da igual si estamos hablando de México, da igual si estamos hablando de Estados Unidos, da igual si estamos hablando de Perú, de cualquier otro país, de Argentina, de países africanos, donde tú tienes un conflicto armado entre los
ejércitos privados rusos, Wagner, entre los chinos, entre los americanos, entre los franceses, entre los británicos, etcétera, etcétera. Es todo por el control de los recursos naturales. Y el problema es eso. No hay lenguaje para explicar lo que viene encima. Y el peligro, la consecuencia de falta de lenguaje, fácilmente nos puede llevar a la tercera guerra termonuclear. Daniel, ¿qué es lo que sí podemos hacer contra todo esto? Porque obviamente es una guerra contra los recursos. En Bolivia lo veíamos por el caso del litio. Aquí en México hablamos de los combustibles, también hay un tema relacionado con el litio. Y en Perú, ¿cuál es el tema con Perú? El recurso que quieren de Perú particularmente. Pero como lo acabas de poner, creo que la pregunta a la que más llegamos es, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo defendemos nuestros recursos? Primero, darse cuenta de lo que estoy explicando es real. O sea, muchas veces, repito lo que te comentaba antes, empiezan a decir, no, es que Andrés Manuel es terrible para el país, horrible Andrés Manuel, vamos a hacer un meme en las redes sociales, podrías Andrés Manuel fuera, o Andrés Manuel Venezuela, o cualquier cosa por el estilo. Y repito, es cuestión de no de pensar, sino de sentir. Los sentimientos como son cosas de cualquiera. Y como televisión es el medio de apoyo de muchísima gente en países como México, donde, bueno, por lo que sea razón, no tenemos el Internet, como por ejemplo podría tener un país como Canadá o un país como Inglaterra o Francia o Alemania. Entonces hay muchos lugares del país donde sin tener acceso a Internet, la gente no puede mirar en sus teléfonos la información pasando por alto los medios de masa que están en las manos de la élite. Entonces están obviamente viendo los canales de televisión en abierto. Estos canales de televisión, su gran mayoría te están metiendo propaganda y lavándote el cerebro a través de propaganda anti cualquier cosa humana, civilizatoria, nacional. Y en Perú lo he visto yo de primera mano, donde tú estás viendo canales nacionales y te están poniendo los telenovelas donde el discurso es muy sencillo. La tipa guapa se mete a un tipo en la cama, le levanta al tipo, está embarazada y ahora le engancha al tipo y ya está. O sea, el modelo es esto. Tenemos una tipa que no quiere hacer absolutamente nada, una perezosa pero guapa y solo quiere dinero del tipo. O sea, estos son los mensajes. En vez de tener una persona que es orgullosa de ser un ser humano, da igual si es hombre o mujer, que trabaja, que tiene doctorado, que tiene máster, que tiene estudios, que es una persona autosuficiente, pensante, en una boba de turno cualquiera, da igual de qué país estamos hablando. O sea, lo mismo es copiar y pegar el modelo. En Canadá, en Estados Unidos, en España, en Francia, en México, en Colombia, donde sea. Dicen, ay, mira. O sea, hablan así. Entonces, en este sentido, o sea, te promueven esto. Los peruanos, sobre todo los jóvenes, no quieren ser peruanas. Quieren ser rubias, guapas, pelo rubio, ojos azules, llamarse Barbie o Kenny o cualquier de estas cosas. No están orgullosos de su cultura. Y prefieren estar en un Starbucks pagando $10 por un café de porquería de estar en un bar al lado donde te están sirviendo café peruano de primerísimo nivel. Me encanta café peruano, me encanta café venezolano, me encanta café mexicano. ¿Para qué voy yo a Starbucks para dar dinero a los gringos cuando yo puedo dar café a uno dinero que está trabajando en la tierra donde él está cultivando los productos y dando a comer a su gente? Y esto es el modelo, modus operandi a nivel planetario, copiar y pegar. Y esto es de Hollywood, la Agenda 2030, que también es un elemento muy importante de tener en cuenta. Entonces, esta globalización planetaria en todos los sentidos de la palabra, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. En vez de ser orgulloso de tu cultura, fíjate en un tipo como Peña Nieto. O sea, este tipo quiere ser alto, guapo, rubio, con ojos azules y llamarse Kent o cualquier otra cosa. No, es un bajito, es un morenito y no se llama así y pues le molesta muchísimo. Y esto es algo que yo he visto en tantos países en América Latina. Es el lavado del cerebro. Entonces, primero, ser orgulloso de tu patria. Porque en todos los países de las Américas, ustedes venís de los indios guerreros. Y esto es una cultura y una historia que hay que ser orgulloso de ello. Y no tener una cultura sustituta que no es tuya. Porque tú no vas a morir por la cultura que no es tuya. O sea, tú puedes robar por dinero, pero nunca vas a morir por dinero. Vas a morir por tu patria, vas a morir por tu familia, vas a morir por tu tierra, la tierra de tus antepasados. Tú vas a dar tu vida a cambio de algo importante. Pero esto hay que cultivarlo. Y esto no se cultiva.
Esto es una pena porque, repito, los grandes canales de televisión te están lavando el cerebro porque a los americanos, a la élite del Estado profundo, les resulta muchísimo más barato sustituir los valores tuyos por otros que no son tuyos. Y cuando no son tuyos, este inconsciente colectivo que te une al cielo desaparece. Entonces no tienes ninguna razón para levantarte y decir, no, no lo vamos a hacer así porque esto no es nuestro. Esto es muy importante, darse cuenta de que esto pasa. Darse cuenta que tu cultura valga algo, apoyarlo, defenderlo, la cultura, la música. O sea, la cultura no es canto, baile, es ética, es estética, es lógica. Esto es lo que es la cultura. En ese sentido hay que apoyar la cultura mexicana, la cultura peruana, la cultura colombiana, la cultura venezolana, lo que sea, porque no hay que sustituirlo con las películas estúpidas de Hollywood, donde enseñan robar, donde enseñan cualquier idiotez, ¿sabes? Del mundo, desde LGBT+ hasta cualquier otra cosa. Entonces sustituyen valores que no son tuyos por una cosa que no tiene nada que ver con tu mundo. Y cuando llega el momento de la verdad, tú no vas a salir para dar tu vida por la patria, porque no sientes que es tu patria. Y esto es fundamental para entender a todos. O sea, los canales de televisión, apagar la tele. Y si tenéis Netflix por $10 al mes, te están lavando el cerebro, date cuenta. Es baratísimo, $10 o 15 lo que te cuesta, te están lavando el cerebro con cultura que no es tuya. Vaya intercambio, tú me das dinero, yo te lavo el cerebro. Fíjate. Y en este sentido, para ya cerrar y agradecerte mucho este tiempo, mi querido Daniel, ¿cuál es el rol de México? ¿Cómo ves el papel de México que ha tenido hasta este momento con este despertar, llamémosle, de conciencias? Mira, México tiene un papel muy importante. O sea, México es un país muy grande. Perú es un país de 34 millones, más o menos. O sea, Venezuela también unos 32, 34 millones. O sea, son países mucho más pequeños, no solo por el tamaño del país, sino por el número de los habitantes. O sea, México son ¿cuántos son? 135 millones, más los 30 o 35 que viven en Estados Unidos. O sea, es un país muy grande. Y el valor, o sea, el recurso principal de México no es ni plata, ni gas natural, ni petróleo, son la juventud, que son como 50 o 52 millones de jóvenes que no quieren necesariamente ser camareros o limpiadores de casa. No estoy hablando mal de cualquier trabajo, todo es honrado, pero quieren ser, o sea, científicos, astrofísicos. Fíjate, la tercera parte de los científicos que están vinculados en el proyecto NASA, al proyecto Tierra, Luna, Marte, son mexicanos. Y muchos de ellos han llegado a Estados Unidos de México, han estudiado en México, han ido a universidades como Guadalajara, Monterrey, etcétera, o UNAM, y ahora están trabajando en Estados Unidos en NASA. O sea, te quiero decir que la fuerza de esta juventud de 50 más millones de mexicanos es el valor principal del país, porque son ellos que van a dirigir el país en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido es fundamental una educación buena, educación basada en los valores, porque educación basada en el resultado no te sirve para nada. O sea, educación, o el objetivo principal de educación es crear un ser humano capacitado de ser un humano. Y esto es algo fundamental. Y yo creo que si esto es algo que podemos ampliar, mejorar el sistema educativo a nivel del país, a nivel del continente, porque este también es un elemento crucial. O sea, la degeneración, dumbing down, como dicen en inglés, ¿no? La degeneración del sistema educativo en los países, cuando muchas veces nos reímos, ¿no? De los pobres americanos que no saben ni dónde está su país, ni cómo se llama y tal. Es una tragedia. O sea, obviamente, o sea, mejor para nosotros, pero es una tragedia porque también es el objetivo de la élite. Tú no puedes tener, o sea, un contrincante sin principios como un contrincante. Entonces, en ese sentido, hay que ser educado, conocer todo, que sea geografía, que sea historia, que sea música, que sea matemáticas, que lo que sea, porque es el objetivo de nosotros, es la única forma que en el futuro podemos tener una fuerza suficiente y la masa crítica para hacer frente a la élite. Mi querido Daniel, eso es un gran mensaje, la juventud, que es la que se tiene que levantar, el sentirse orgullosos de nuestra cultura, de nuestras raíces y estar dispuestos a dar todo por defenderla. Creo que
con lo que yo me quedaría. Yo agradeciéndote muchísimo por estar en este espacio, por acompañarnos, aunque sea un momento, y pues vamos a seguirle dándole difusión. ¿En dónde pueden seguirte, en dónde pueden escucharte, Daniel? Mira, mi página web es stulin.media. La forma más sencilla es en mi canal YouTube, Daniel Stulin. Yo hace muchos años he tenido el programa más visto en la historia de televisión en el mundo hispanoparlante, cuando tenía mi programa en RT, desde la sombra, que tenía más de 8 millones de seguidores por semana. Lo que pasa es que me echaron por sacar a la luz trapos sucios que RT no querían sacar. Y bueno, si tú eres el servidor de la verdad, vas a sacar la verdad, da igual, pasa lo que pase. Bueno, me echaron obviamente, pero tenemos una audiencia de millones de personas, pero la forma más sencilla es mi canal de internet, stulin.media, o mi canal de YouTube, que es Daniel Stulin YouTube. Pues Daniel, que te sigan y espero verte pronto por aquí porque creo que hay mucho que darle difusión a través de los distintos canales. Venga, gracias. Un abrazo. Buenas Chao. noches. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.